Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que a todos nos interesa y tiene que ver con las personas que les encanta poner excusas o que les encanta echarle la culpa a los demás. Desde una perspectiva muy personal, aunque sí les voy a hablar algo de dónde provienen las teorías y todo, como acostumbramos a hacerlo en este podcast, desde una perspectiva más personal voy a contar algunas historias de cómo este tipo de problemática está teniendo realmente una afectación en nuestra sociedad. El primero es, yo manejo Kilosophy y tengo una cantidad de colaboradores que hacen a Kilosophy realmente grande y es gracias a su aporte y su ayuda que podemos llegarle a tantos pacientes. Sin embargo, por lo menos acá la ley en Costa Rica protege tanto al empleador como al empleado. Sin embargo, suele haber un desequilibrio a veces que no protege tanto al empleador en el sentido de algunas experiencias que hemos tenido que tienen que ver con este tema fundamental de asumir responsabilidad, de no echarle la culpa a los demás y tener un contexto de valores básicos que pues parece ser que están cayendo en cierta medida. Entonces el cuento es que en algunas ocasiones y en particular en un área específica de las funciones que tenemos en Kilosophy, se nos acerca la persona y nos dice: yo renuncio y le doy solo una semana. Cuando aquí, por ejemplo, la ley establece que de una persona que labora de 1 a 3 meses no necesita dar preaviso. Cuando labora de 3 meses a 6 meses tiene que dar una semana. De 6 meses a 1 año debe dar 15 días y después de 1 año debe dar 1 mes de preaviso. Especialmente en puestos, ¿verdad?, que son tal vez algo o del todo más bien muy importantes, esenciales y que necesitan un proceso de entrenamiento. Entonces, de pronto tenés a una persona que ha estado colaborando y de un momento a otro dice: te doy una semana, nada más, y es 1 mes lo que corresponde porque tal vez ha estado trabajando mucho tiempo. Y ahí es donde empieza uno a cuestionarse muchas veces, porque si hay un norte que nosotros tenemos en Kilosophy como organización, es que todo permea de arriba para abajo en el sentido de mi familia, mi esposa, mi hijo y yo y mi socio, y la armonía que mantenemos en nuestras relaciones, es simplemente un traslado de nuestras vidas, lo que hacemos al ámbito de Kilosophy en términos de las relaciones que establecemos, incentivos, etcétera, con los colaboradores. Entonces, a veces uno se queda con un sinsabor, ¿verdad? ¿Por qué habrá sido que uno ha sido tan buena gente y ha dado muchísimo más de lo que en otros lugares se da y simplemente la gente ni siquiera da la semana a veces? Bueno, este es un tema que no solo me pasa a mí, porque en mi condominio tengo varios vecinos, amigos, que son dueños de empresas o gerentes en diferentes áreas y dicen que esto se está convirtiendo en una problemática terrible. En el sentido de que la gente llega, está 3 meses, 6 meses y dejan los trabajos tirados con el costo que esto significa para las empresas en el sentido de entrenamiento, ¿verdad? Muchas áreas que tienen que arreglarse para que un puesto esté funcionando y simplemente la gente llega, está 3, 6 meses y se va y lo deja tirado y no les importa. Y esto se está convirtiendo entonces en una problemática en la industria de contratación, o no como industria, sino en el área de contrataciones, porque la gente simplemente no permanece, no hay un vínculo, no hay un sentido de responsabilidad de valores básicos. Y entonces, al final, los costos se elevan y de hecho, ya dichosamente algunas empresas en áreas tecnológicas están empezando a identificar a estas personas que llegan, inician en un puesto, les ofrecen, no sé, 100,000 colones más sin valorar otras cosas y se van y entonces pasan al otro y no están felices. Y ahora más tarde voy a hablar por qué es que se da ese sentimiento de infelicidad. Y a las 3, 6 meses se van a otra empresa y los han identificado como los jumpers. Y los jumpers en inglés, en español significa los que saltan de un lugar a otro y entonces están
compartiendo bases de datos entre empresas para no contratar a los jumpers porque ya saben que lo más que van a durar son 3 a 6 meses. Entonces se convierte en una problemática importante. Por otro lado, dentro de las historias personales, les puedo contar nosotros hemos visto más de 20,000 pacientes desde que Philosophy existe personalmente, pues, en nuestras sucursales, y nos pasa muy de vez en cuando que alguien logra brincar los filtros que nosotros tenemos para atraer solamente gente que es responsable de sus resultados. Y en un par de ocasiones me acuerdo que son temas fuertes, severos, se nos han colado un par de personas que son los típicos que solo ponen excusas, no les da la gana hacer lo que nosotros recomendamos que hagan para que mejoren, y por algo nos están buscando porque claramente no están logrando los resultados, pero en el momento en que les decimos hay que hacer esto, entonces empiezan a quejarse y empiezan a poner excusas y finalmente terminan echándonos la culpa a nosotros. Y recuerdo el caso de una colega, de una precisamente de estas personas que había pasado por nosotros, y yo normalmente no es que ando viendo redes sociales, pero sí me pasaron el comentario en donde ella dijo, fue donde tal y no le funcionó, fue a Philosophy y no le funcionó, vino donde mí y no le funcionó, y yo soy la de la culpa. Entonces pasa que y suele haber un modus operandi de este tipo de personas en donde pasan de un lugar a otro, así como los jumpers, y le empiezan a echar la culpa a todas las circunstancias externas, pero nunca se ven hacia adentro para tratar de descubrir verdaderamente en dónde se encuentra la raíz del problema. Y según Carl Jung, esas personas están condenadas a seguir repitiendo los dolores hasta que aprendan que la situación no es externa, es completamente interna y se tiene que trabajar desde adentro. Entonces, y en estos dos casos a los que me refiero son personas que, por ejemplo, aquí como ustedes lo han visto en el libro, nosotros promovemos 10 áreas de la salud, 10 claves biológicas, todas fundamentales para que haya un adecuado funcionamiento del sistema, baje la inflamación, mejore la salud metabólica, haya biogénesis mitocondrial, se dé una optimización de la generación de energía, que es lo que suele estar detrás del deterioro en los diferentes sistemas, sea cual sea la condición. Y para ello, pues lo que hemos hecho es investigar de las mayores fuentes científicas para ver y encontrar a aquellas personas que de manera aislada lograban resultados extraordinarios con un único elemento. Entonces, por ejemplo, investigando sobre dos de las personas con las que me he educado al respecto sobre el tema del sol, por ejemplo, uno de ellos con más de 250 publicaciones científicas sobre la vitamina D, la luz del sol, el efecto que genera en nuestro cuerpo y muchas otras cosas. Entonces, estudiando yo de ellos, digo, wow, esta persona demuestra que la gente asoleándose logra bajar inflamación, logra mejorar el ánimo, logra mejorar la fijación de calcio, hay un funcionamiento óptimo, mejoran aumento de masa muscular, ¿verdad? Muchas situaciones que están alrededor de la salud, y ahí es donde yo de manera repetitiva hasta formar estas 10 claves biológicas he dicho, wow, si esta persona obtiene resultados tan maravillosos solo con esto, entonces esto tiene que estar en mi cajita de herramientas, que es precisamente lo que nosotros enseñamos en el libro. Lo mismo con la persona que habla sobre el agua, y entonces investigando a diferentes, no sé, Masaru Emoto, el Dr. Batman Jelic, que juntos, separados, pero ellos en conjunto hacen referencia hacia la parte energética del agua, cómo el agua se carga electromagnéticamente, inclusive con la dirección de nuestros pensamientos y cosas fascinantes, así como la resolución de muchas condiciones solo por tomar más agua. Entonces, estudiando de ellos en algún momento de mi carrera, y estamos hablando allá atrás del año 2001 para atrás, dije, wow, esto tiene que estar en mi caja de herramientas, porque si por sí solo genera resultados, entonces aquí hay algo poderosísimo que tiene que integrarse en un sistema, valga la redundancia, integral. Matthew Walker, por ejemplo, el tema del sueño y otros exponentes han demostrado cómo, por ejemplo, si una persona no logra dormir bien y está alterando las 4 variables del sueño, pues simplemente no hay forma de que logre optimizar su metabolismo, desde funciones básicas del comportamiento, frenar comportamientos hedónicos y
y no tener esa capacidad y simplemente caer una y otra vez con la misma piedra sin darse cuenta que la piedra está ahí por una razón. Y recuerdo las palabras del fundador de Honda en un video, creo que lo mencioné en un podcast anterior, en donde él decía: he cometido muchos errores en mi vida, pero puedo enorgullecerme de que ninguno de esos errores se debió a la misma razón. O sea, se topaba una piedra, ok, listo, resuelvo. Esta piedra nunca más me va a volver a afectar, ¿verdad? Entonces, temas del sueño y afectando el aumento de masa muscular y provocando, de hecho, que la gente pierda el 50% del peso proveniente de masa muscular solo por no dormir bien y activándose los centros en el cerebro que nos hacen fijarnos muchísimo más en la comida chatarra que en la comida nutritiva y saludable para nosotros, hacen que prácticamente sea imposible que una persona a largo plazo pueda lograr salud. Y aquí no me refiero al tema de bajar peso, porque bajar peso se puede hacer hasta consumiendo heroína. Parece ser que cuando la gente lo hace, se pierde completamente la masa muscular y se adelgazan, pero esa no es la definición de salud. Nosotros lo que andamos buscando, por supuesto, es promover salud de una manera en donde el equilibrio general de lo que hacemos haga que el cuerpo se optimice. Pensando en las palabras de Hipócrates que decía: yo no trabajo con la enfermedad, yo trabajo con el ser humano, y cuando el ser humano está en equilibrio, entonces el mundo, su fisiología, su cuerpo, su todo, entra en equilibrio. Entonces ahí es donde el tema del sueño, por ejemplo, se vuelve tan fundamental. Y repito, no es un tema de peso, es un tema de salud a largo plazo. Entonces, no sé, hay un médico enfocado en longevidad que en su podcast habla sobre, y precisamente con Matthew Walker, sobre su historia de cómo a través de los años de residencia en medicina casi se mata por lo poco que dormía y la cantidad de guardias que llevaba, e inclusive en un momento que estaba operando, él simplemente cayó dormido con la cara sobre el tórax abierto sobre el abdomen abierto de un paciente. Por dicha no pasó nada, ¿verdad? Entonces hablamos de cosas que van más allá de bajar peso. Es salud desde los diferentes elementos que construyen la biología en nuestro cuerpo. Entonces hablamos del tema del sueño. Ok, wow. Si dormir bien produce esos resultados, entonces eso tiene que estar en mi cajita de herramientas para cuando trabajemos con los pacientes ofrecerles el mejor sistema posible. No estoy seguro si a través de las 10 claves biológicas, si lo recuerdo acá: luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamientos, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y alimentación, hemos llegado a finalizar nuestro sistema. Me imagino que no. Habrá otras cosas que irán saliendo sobre el camino, posiblemente. De hecho, he mencionado abiertamente que creo que el hacer un abordaje en el tema de la sexualidad debería ser un principio fundamental de la salud, porque todos la vivimos. Entonces ahí hay cierta idea de avanzar en ese sentido de manera teórica, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer que un hombre se vuelva multiorgásmico con las técnicas que sabemos que funcionan, cómo hacer que una mujer se vuelva multiorgásmico, cómo hacer que una pareja entonces sea multiorgásmico, se puedan tener un mayor disfrute de su sexualidad, más allá de lo que podrían creer posible, ¿verdad? Son cosas que son fundamentales, porque en el momento en que la persona tiene el orgasmo, si no alcanza orgasmo no sucede, pero si tiene orgasmo, y ojo, no es lo mismo tener orgasmo solo que tener orgasmo acompañado. Se da una liberación de una hormona que se llama oxitocina, y la oxitocina es esa hormona del vínculo que nos baja completamente el nivel de estrés. Entonces, por eso es que hablo y hemos tenido a Javier Ortiz acá hablando sobre el tema de la sexualidad, porque lo considero realmente importante. Si no ha escuchado usted esos podcasts, váyase a los capítulos anteriores a estos y ahí va a encontrar 3 con él. Entonces, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, cada uno de estos elementos, si por sí solo de quienes los estudian y publican científicamente demuestran que son muy poderosos, ¿qué pasaría? Decía yo en los inicios, si yo logro unir esto en un solo sistema. Y ahí es donde la sinergia es muchísimo mayor a la fuerza que genera cada uno de estos elementos por separado. La filosofía oriental habla de rodear el dragón. Y si el dragón representa el reto, ¿verdad? Yo lo voy a rodear con sogas y lo amarro para inmovilizarlo desde toda perspectiva de donde él pueda escapar. O sea, si son 10 sogas, tengo que
atraparlo con las 10 sogas, porque si yo le pongo 9 se me puede ir por donde estaría la 10ª, que es otra vía de escape. Y en ese sentido es a lo que me refiero yo con las 10 claves biológicas como factores fundamentales de la salud. Y si una persona, y así es como lo menciono, de hecho ahora tengo una sesión a las 7:30 con los pacientes que les damos la sesión de bienvenida para conocer las 10 claves del éxito. Yo hago siempre la mención de que si hay algo de estas 10 áreas que usted no quiere aplicar, es porque le saca de su punto de equilibrio y de confort. Y si le saca de su zona de confort, entonces es probablemente lo que tenga que hacer, no lo que ya usted hace, sino lo que tenga que hacer que hoy no hace y que le incomoda y entonces le genera resistencia. Eso es precisamente lo que probablemente usted tenga que hacer para que pueda experimentar un cambio exponencial. Y la gente que lo entiende entonces tiene sentido, pero las personas que les encanta tirar excusas o responsabilizar a los demás de sus resultados, entonces simplemente seguirán pegando con la misma piedra y nunca lograrán avanzar. Por esa razón, si usted recuerda el podcast, creo que es el 1 o el 2, en donde yo hablo de huellas del éxito, hablo de la número 1 y es tener total responsabilidad, asumir total responsabilidad de nuestros resultados. Y la retórica siempre en esos casos, que por dicha son pocos, porque como les digo, nosotros tenemos filtros para identificar y cuando de vez en cuando se nos cuelan estas personas, ¡ay! Se pasó uno, la cerca y no debió haber pasado porque nosotros estamos muy programados a trabajar con la gente que quiere mejorar. Claramente, porque si no, y esto yo lo tomo muy en serio porque lo he mencionado en el pasado, el propósito que tenemos es promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Y entonces, si ustedes escucharon bien, la primera frase es promover una sociedad, no a 5 o 10 o 15 o 20 personas perdidas ahí en una sociedad, por ejemplo, de 5 millones en Costa Rica o tantos millones en otros países. Entonces hablamos de una sociedad y cómo puedo yo provocar un efecto dominó. Cuando una persona experimenta los resultados que experimenta con nosotros y su círculo social inmediato se da cuenta, bueno, ya sabemos cuál es la dinámica, primero lo van a criticar, luego primero se van a burlar, luego lo van a criticar y finalmente esta persona va a ejercer un efecto de influencia y estas personas se van a ver movidas a cambiar. Siempre y cuando quien está generando el cambio no se retire por el dolor que le genera estar siendo criticado por su círculo social inmediato, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de dolor emocional en los cimientos puros de nuestra supervivencia al estar asociados a grupos que nos pueden proteger y si de pronto percibimos que nos están sacando de nuestro grupo porque nos critican, entonces eso puede ser muy doloroso, no sabemos por qué, ahora usted sabe por qué, porque está atacando una necesidad primaria en el ser humano de asociación tribal para protección y la persona cae en la trampa y termina dejando botadas las cosas para encajar y satisfacer las necesidades alteradas del grupo social con el que comparte. Entonces, es realmente importante entender que cuando una persona finalmente decide hacer un cambio, este cambio debe venir fundamentado a partir del punto número 1, que es asumir total responsabilidad de los resultados, porque si no, no vamos a ser capaces. Y les hablaba del primer caso, ahorita voy a abordarlos individualmente. El segundo caso del paciente que llega y dice, esto es culpa de ustedes, nunca los voy a recomendar porque a mí esto no me está funcionando. Y de pronto vamos y le preguntamos, bueno, cuénteme, a ver, ¿qué está haciendo? Yo estoy aplicando todo al pie de la letra. ¿Y qué es todo al pie de la letra? Estoy haciendo lo que dice la alimentación, así enojado. ¿Y qué pasó con el sueño y el manejo de estrés y el asolearse, grounding, ¿verdad? Termoterapia. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo no duermo bien y tengo que usar medicamentos. Ok. Signo claro de que es la típica persona que está echándole la culpa a los demás sin asumir responsabilidad. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por dicha, a nosotros no nos pasa con frecuencia. Como les dije, tenemos filtros para identificar eso. Pero eso es una realidad en todas las industrias y los trabajos. Si usted puede que tenga un jefe que es así, un igual o un subalterno, entonces sí, es una realidad. Y viven en familias, esa familia puede ser la nuestra. Es más, usted puede ser que se esté identificando
con esta situación y decir, oh, yo soy esa persona, tal vez no me había dado cuenta y es momento de cambiar, ¿verdad? Y después está el caso de la gente que simplemente se pone a entre comillas, a lloriquear y no acepta las cosas porque se sienten merecedores de todo con el mínimo esfuerzo. Y eso lo vemos mucho en colegios, lo vemos en escuelas. Y el caso típico es, mi hijo no fue aceptado en el equipo de lo que sea, en las pruebas. Y entonces yo escribo un correo de este tamaño, insultando y reclamándole a los profesores, directores y maestros y entrenadores que por qué mi hijo no fue aceptado en ese equipo. Y entonces esta persona, sin saberlo, está incapacitando a su hijo para que pueda tener éxito en el futuro. Obviamente todos vamos creciendo de pequeños a grandes y conforme vamos creciendo de pequeños a grandes, pequeños serán los retos para niños pequeños, grandes serán los retos para personas grandes. Pero en el momento en que una mamá o un papá toma un reto del que el niño tiene que aprender, hay una realidad y simplemente hay personas que no son buenas para un deporte. Y eso lo detectan los filtros en las escuelas y colegios. Voy a hablar otra cosita ahorita que nos puede dar una perspectiva diferente, pero eso lo detectan los filtros. Y cuando ese filtro aparece, pueden pasar una de dos cosas. Una, la persona recibe el mensaje y dice, aquí esto no es así. Yo voy a demostrar que yo soy una persona capaz y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Y ese profesor va a ver. Y pide una segunda audiencia. O la segunda es, ahí entiendo, me di cuenta de ahí, sí, tal vez yo quería entrar porque mi papá quiere que yo entre, pero en realidad a mí, ojo, esto es una comunicación interna que tal vez no se da, pero tal vez el fruto final de esto es que el niño dice o la niña dice, mejor me voy por dibujo, creo que me gusta más, porque de pronto ahí era una presión ejercida por sus papás para que entrara algo que tal vez a la persona no le nace o no es su fuerte. Y hey, qué dicha, sirvió como un filtro para enfocarlo en algo en que sí va a funcionar muy bien. Pero el papá o la mamá que escribe aquel correo gigantesco, entonces se trae al suelo toda oportunidad de crecimiento de este niño a partir de eso. Y entonces, al final, esta persona queda incapacitada porque puede que lo acepten porque reclamaron. Y cuando lo aceptan, entonces ese niño va a recibir medalla en una competencia en donde a todos se les da medalla, porque si a uno no se le da medalla y solo le da a los tres primeros, al primero, al segundo y al tercero, entonces todos los papás reclaman y ahí es donde se empieza a crear una dinámica inhabilitante en la sociedad, porque entonces crecemos con estándares más bajos y la persona que recibe un premio que no lo merece, por dentro sabe que no lo merece y crece con esa sensación de no encajar porque se le está premiando por algo que no debe ser premiado. Y la vida funciona así. Se premia a los que lo logran y los que no lo logran. Bueno, aprenda de la lección, crezca y avance. Pero no es eso lo que está pasando en nuestra sociedad debido a todo este fenómeno que ya vamos a explicar y que es bastante interesante. Para muestra un botón, tomemos a Michael Jordan. Michael Jordan fue expulsado del equipo por ser tremendamente capaz, pero no tener disciplina. Y su entrenador le dijo, estás fuera del equipo. Si usted me demuestra que puede venir aquí a las 5 de la mañana todos los días, yo voy a estar ahí. Y es posible que el otro año lo acepte en el equipo. No recuerdo si el año siguiente lo aceptaron o lo dejaron en banca, pero hubo una lección que él aprendió que lo hizo obligarse a tener disciplina que no tenía. Y de esta manera entonces pudo fortalecer un área que si el entrenador simplemente le hubiera dicho, no, papito, usted venga al equipo porque es que su mamá, ¿verdad?, me reclamó que usted no entró, entonces bueno, vamos a dejarlo pasar. Le hubiera hecho un tremendo daño y no tendríamos una historia de Michael Jordan en este momento, porque las grandes figuras, personalidades y fortalezas se generan de la adversidad, no de la facilidad. Entonces,
haciendo una síntesis para entrar en materia de cuáles son las causas de todo esto, vamos a hablar de un par de temas. Uno es que fue descubierto por Mary Louise von Franz a mediados del siglo pasado, que ella empieza a descubrir un patrón que ella denominó el hijo eterno, el niño eterno. Y el niño eterno hacía referencia a personas que crecían, llegaban a la edad madura físicamente, pero su mentalidad se quedaba atrapada, y ella alertó de que esto iba a empezar a difuminarse en toda la sociedad poco a poco, y efectivamente empezó a pasar. También conceptos adoptados de Carl Jung sobre este mismo tema, y la historia cuenta que en las sociedades tribales existía y sigue existiendo el ritual de iniciación. Y el ritual de iniciación es un ritual en donde, poniendo un poquito el contexto, el papá se dedica a la casa, se dedica a proveer recursos y ser una guía implícita, y en muchos casos explícita, y la mamá se ocupa de dar ese crecimiento, confianza, un lazo fuerte para que haya seguridad por parte de su hija, su hijo o su bebé en ese caso. Y entonces, ¿qué pasaba y qué es lo que pasa y por qué existen esos rituales de iniciación? Se toma a la mitad de la noche al joven, 11, 12, 13 años, y mujeres, se les extrae de su casa por parte de brujos, ya sea vestidos de, digamos, chamanes o brujos o encargados de la tribu, vestidos de diferentes formas, ya sea como dioses o demonios, y se los llevan lejos y lo meten o en cuevas o los dejan en la selva, y ellos tienen que demostrar durante varios meses el haber obtenido la capacidad de sobrevivir y ser independientes para que se conviertan en una fortaleza para la tribu, porque de lo contrario sería una carga muerta que tienen que estar arrastrando todos, y eso no se permitía y no se permite, por lo menos en esas asociaciones tribales. Y con esto lo que hacen es soltar el lazo de dependencia con la madre para que este individuo pueda desarrollar inteligencia emocional y sepa que tiene que asumir responsabilidad por lo que venga de ahí en adelante. En nuestra sociedad se considera que una persona es madura y responsable a partir de los 18 años, pero ya esos rituales de iniciación no existen. ¿Y qué es lo que demostraba Mary Louise? Que en una sociedad en donde ya no existe el ritual de iniciación, ahora hay una separación de la familia en donde muchos matrimonios están completamente separados, o el papá ahora pasa demasiado ocupado trabajando y no hay un vínculo de atención a su hija o a su hijo, más allá de lo implícito, que sería lo explícito: acompañar, abrazar, estar presente. Entonces se genera un lazo extremadamente desequilibrado hacia el lado de la madre, quien en su momento representa calidez, confianza, abrigo y no responsabilizarse porque ella lo hace por mí. Y particularmente en el caso de las madres separadas, detectan una tendencia, que es que, pues obviamente ahora la figura paterna no está. La madre, además de esta otra función, toma una actitud muchísimo más autoritaria, pero al mismo tiempo, como hace falta la figura paterna, se vuelca hacia su hijo, su hija o sus hijos para lograr sustituir de alguna manera ese lazo que le hace falta de figura paterna, y entonces vuelve mucho más profunda la dependencia y se vuelven mamás gallinas, que es como le decimos acá en Costa Rica. Madres que no permiten que sus hijos se muevan si no están vigilando. Y eso empieza a incapacitar, porque hay una frase que dice: yo te puedo ayudar y yo te voy a ayudar si lo necesitas. Pero al mismo tiempo el contrato y mensaje del otro lado es: te ayudo porque tú no puedes hacerlo solo. ¿Y qué pasa si eso sucede de manera esporádica? Todo bien, excelente, qué bueno que tenemos gente que nos ayude. De hecho, ese es el sentido de la tribu. Pero ¿qué pasa si constantemente y todo el tiempo yo estoy esperando ayuda
porque se me empezó a dar. Entonces creo un sentido de incapacidad de mi parte y que solamente podré hacer lo que necesite hacer si tengo asistencia de los demás, con el problema potencial de que en algún momento llegue a exigirlo. Y si no me lo hacen, es culpa de ustedes porque yo necesito la ayuda de ustedes. Y esto, amigas y amigos, es el error en el que hemos estado cayendo como sociedad. El descrito niño eterno o niña eterna, que efectivamente sí, ya cuando se va a trabajar, si es que va a trabajar, suelen vivir mucho tiempo en sus casas, aunque esto no es necesariamente así porque en Latinoamérica sí se da mucho esa cultura, pero suelen vivir excesivo tiempo en sus casas sin asumir responsabilidad, sin, ¿verdad? Las cosas de un adulto ya que se independiza, genera o no genera una familia, pero lo hace independiente. Y entonces estas personas continúan con un sentido de que aunque el lazo ya está separado físicamente de su madre, todavía continúan atados con un complejo materno, que es como lo define Carl Jung, de que en algún momento cuando yo tenga un problema, yo simplemente cierro los ojos y quiero trasladarme al seno de mi madre, que ella me acostumbró a tenerme cuidado siempre. Y por lo tanto, se anhela, se sueña con poder caer en brazos de mamá, pero desgraciadamente la vida no funciona así. Entonces se convierten en personas muy disfuncionales que suelen o no tener trabajo o estar frustrados con su trabajo, o no tener pareja o estar frustrados con su pareja, y en realidad todo esto se empieza a pasar al resto de las áreas y tiene que ver con un tema de crianza que aquí no estoy señalando, ¿verdad? Simplemente contando qué es lo que se ha encontrado en ese sentido. Y es interesante conocerlo porque hay solución y es asumir responsabilidad. Es decir, y los síntomas son estos. Si yo me quejo constantemente de lo que me pasa y no hago nada, y si estoy culpando a los demás siempre de lo que me sucede, pues llegó el momento de entender que a partir de los 18 años yo soy responsable de mis cosas y todo lo que suceda será gracias a la intensidad que yo le ponga a los cambios que yo deseo cambiar. Aquí nada es culpa o gracias a nadie, sino a mi propio ímpetu, cosas que, como mencionaba antes, en las asociaciones tribales aprende la persona forzada por el rito de iniciación, pero que nosotros en nuestra sociedad hemos perdido. Simplemente no existe. En las sociedades occidentales no existe el ritual de iniciación, a menos de que haya una figura autoritaria, en el buen sentido de la palabra, mamá o papá, en este caso, en el equilibrio del yin-yang sería el papá, que sí haya tomado responsabilidad de sus resultados, que haya emprendido acciones concretas para mejorar su estado, que cuando tiene un problema busca cómo solucionarlo y no simplemente se echa a llorar. Entonces el hijo, por modelaje, aprende todo esto y finalmente termina expresándolo como implícito, propio y natural. Pero ¿qué pasa si este adulto, que es papá, simplemente viene de un lineaje en donde eso no lo aprendió nunca y le echa la culpa a los demás? Y siempre está sacando excusas y no toma las riendas de su vida y empieza a ver cómo logra hacer que las cosas funcionen. Entonces el hijo simplemente no va a tener el ejemplo, va a crecer con esto lo normal, lo natural, y simplemente es así. Ok, cuando a mí me regañan, entonces yo me enojo y le echo la culpa o me pongo a llorar, en lugar de lo que hizo Michael Jordan, ¿verdad? Me repongo y con fortaleza empiezo a trabajar. Estúdiense la historia de Lewis Hamilton, por ejemplo, 7 veces ganador de Fórmula 1, y entendamos a nivel profundo qué pasó con él. A él le hacían bullying porque era negro en una sociedad de muchos blancos, pero además el único negro corriendo, ¿verdad? Y entonces él, lejos de convertirlo esto en una incapacidad, se fortalece de una manera que llega a 7 y esperamos que 8 en algún momento y tal vez 9 campeonatos mundiales. Entonces sí, tiene que ver con la forma en cómo somos criados, pero con esta dinámica familiar y el error en muchos casos de sobreproteger a los niños para que nada les pase.
Lo que pasa es que, de nuevo, si yo sobreprotejo, estoy dando la señal implícita, subconsciente de que no eres capaz y entonces ellos quedan incapaces. Y la respuesta es, hay que mostrarles con el ejemplo que la vida se afronta entrándole con todo. Voy a poner un ejemplo. Este libro no está publicado por nadie más que por mí en self-published en Amazon. Y bueno, acá en Costa Rica se vende en la librería internacional, en automercados y en nuestras sucursales, pero es autopublicado. Y yo me fui a México a buscar 3 editoriales a tocarle la puerta. Y me llevé a mi hijo. Y la historia siempre, cuando llegaba a tocar puerta, que según yo iba a ser una oficina en donde me abrían y ya estaba frente al editor. No, eran edificios de 30 pisos y de pronto Penguin estaba ya en el piso 14. Y habían watchdogs, los guardas en la parte de abajo que ni siquiera me dejaron entrar. Entonces yo tuve que rogar y ver cómo hacía. Y en los 3 casos logré que el editor bajara para entregarle copia y hablarle un poquito del libro. Mi hijo vio eso. Entonces yo le decía a la gente que me preguntaba, ¿y cómo te fue consiguiendo editorial? Bueno, eso lleva un proceso más o menos de 6 meses hasta 1 año y estamos en eso. Pero yo les decía, vean, si yo no obtengo un editor, a mí no me importa, porque la experiencia que mi hijo vivió acompañándome, llovió, hacía sol, los Ubers que nos llevaron, uno que duramos 1:30, no puso el aire acondicionado y estaba hirviendo Ciudad de México. Estar entrando a tocar puertas, el verme rogar para que finalmente la persona baje y yo contarles historias de cómo fue que estoy aquí, simplemente, ¿verdad?, buscando cómo hacer que mi libro se publique, es la historia más profunda y valiosa que mi hijo pudo haber obtenido de todo esto. A mí, la verdad, no me importa si se logra un editor. Yo sé que esto en algún momento va a explotar porque mucha gente tiene que conocer esta información. Pero lo valioso de esa experiencia fue lo que mi hijo vivió. Y yo sé que eso le queda. Y él va a entender que cuando haya que lograr algo, él va a ir a perseguirlo. Y nosotros todos los días le damos ese aprendizaje. Él tiene tareas que tiene que realizar. Él tiene que tender su cama, tiene que llevar sus platos, tiene que tomar su paño, guindarlo después de usarlo, tiene que lavar, poner la ropa en donde va. Él tiene que hacer ejercicios todas las mañanas, una rutina que yo le he diseñado, que no dura más de 10 minutos, pero, ¿verdad?, una estructura que le diga, la vida no es simplemente todo me lo dan, ¿verdad? Y voy a ir al cierre, porque aquí es donde viene una parte fundamental que ha provocado el hecho de la satisfacción instantánea, tal vez como chip, sumado a todo esto que expliqué anteriormente, de que tal vez mucha gente viene de esta dinámica alterada social, sin ritual de iniciación, tal vez totalmente polarizada hacia el lado de la madre, sin asistencia del padre, porque hay separación o no hay necesariamente una participación activa en la crianza de los hijos, en donde haya un equilibrio y un ejemplo implícito de lucha y disciplina y perseverancia. Y entonces no hay grabado eso y queda grabado más bien el vínculo de dependencia equivocado y creer que mi mamá me va a solucionar todo así. Y repito, la piedra caerá siempre tantas veces como sea necesario, o la persona caerá en la piedra hasta que aprenda la lección. Y tristemente habrá gente que nunca la aprenderá. Así es. Pero hay gente que la aprende. Y eso es lo que se espera, ¿verdad? Que uno llegue a tocar fondo en algún momento. Pero Simon Sinek, él habla, y yo aprendí sobre Simon Sinek en mi charla de TEDx Pura Vida en el TEDx 2017. Me puse a investigar quiénes eran los exponentes de TEDx con mayores vistas para ver qué tipo de claves, ¿verdad? Yo tengo una primicia que dice, el éxito deja huellas, y si el éxito deja huellas y las huellas están ahí claramente, yo sigo esas huellas y voy a tener éxito. Entonces quise explorar qué tenían estas personas que tenían charlas TEDx tan exitosas para ver si había factores comunes y yo emularlos. Y entonces di con Simon. Y Simon habla de varias cosas súper interesantes. Yo tengo todos sus libros. Y habla de el problema que estamos viviendo como sociedad, precisamente, que se origina un poco de todo esto. Tecnología inmediata, papás y mamás adictos a tecnología que desatienden a sus hijos porque están todo el día metidos haciendo TikTok, haciendo feo, haciendo feo en TikTok, o haciendo bailes en TikTok, o grabando videos, o publicando, o
su vida con esa necesidad de sobrepublicar todo lo que se hace. Y de pronto se olvidan de que tienen seres vivos que son dependientes de ellos. Entonces los niños crecen en un faltante emocional tremendo. Que adivine usted con qué lo solucionan. Pues con las mismas redes sociales. Con el agravante de que las redes sociales activan exactamente los mismos circuitos de dependencia y adicción que la heroína, el alcohol y las apuestas. Exactamente lo mismo. Entonces menciona él, básicamente cuando dejamos que los niños empiecen a funcionar con juegos todo el día, con redes sociales, etcétera, los estamos empujando a que se vuelvan partícipes de comportamientos que son igualmente adictivos que estas situaciones que acabo de mencionar. Y eso es tremendamente peligroso. Por ahí hay un documental en Netflix, creo que se llamaba, no recuerdo muy bien cuál es el nombre, creo que era en inglés, Connected o algo así, en donde se demuestra que los niños que vienen a partir de los 12 años están teniendo una frecuencia de suicidios extremadamente alta, fuera de toda norma, y lo asocian a que ahora los niños, aunque viven con amigos virtuales, están aprendiendo a vivir en soledad y tienen este sentido de incapacidad social de relacionarse, que suele ser la base de mucho del desarrollo emocional. Y sin esa capacidad, entonces, además, son premiados y todos los que corren o todos los que participan en la Olimpiada de Matemáticas, todos son premiados con la medalla por este impulso de los papás a estar reclamando y decir, es que tienen que premiar a mi hijo porque si no se va a sentir mal. No, disculpe, es que se tiene que sentir mal para que de ahí obtenga un aprendizaje y su labor es enseñarle que así funciona la vida y darle las herramientas para que tenga ese aprendizaje. No ver cómo entonces se le da un premio que realmente no merece. Tal vez pueda que parezca que soy cruel, pero es todo lo contrario. Cruel sería continuar dándole esa sensación de inseguridad porque todos se lo solucionamos y cuando llega al mundo real no tiene herramientas para sobrevivir. ¿Y cómo se está manifestando todo esto? Literalmente, los chicos llegan sin un propósito personal, sintiéndose inadecuados, completamente dependientes a los papás, aunque no ha habido un real vínculo, pero no han tenido esas herramientas, nuevamente por toda la dinámica que los papás llevan en muchos casos. Y entonces estas personas son rechazados por sus compañeros con un clic simplemente, y entonces se vuelven súper conscientes de los likes, y si no tienen likes, entonces ellos lo equiparan a que no soy querido, y además los compañeros rápidamente los dejan por otras amistades y demuestran ellos y mencionan que no son capaces de crear relaciones profundas y duraderas, y el ser humano no puede vivir en soledad. Entonces se crea un vacío emocional tremendamente poderoso y son personas que entonces no tienen un sentido por la vida. Y cuando llegan a un trabajo, repito, contando lo que mis amigos me han contado que les sucede en sus empresas, las personas jóvenes pueden andar entre los 19, 20 años a 35 años, suele ser como en esas generaciones, empiezan un trabajo, como no tienen acceso a satisfacción instantánea, porque sí aprendieron que la satisfacción instantánea generadora de dopamina, sí la obtengo con redes sociales, comprando en Amazon, viendo en YouTube, tomándome un fin de semana para ver una serie de 40 capítulos que normalmente hubiera llevado 2 años verla, y así nací yo y así crecí yo, con series que había que esperarse todos los domingos para ver el siguiente capítulo. Ahora ellos tienen esa sensación de inmediatez, todo tiene que suceder instantáneamente, y si no pasa así no vale la pena, porque yo me he adiestrado con las redes sociales, con la tecnología, con la comunicación, en que todo tiene que suceder ya. Y como lo sabemos los que somos mayores, el crear una carrera requiere tiempo. El crear una amistad, una relación, requiere tiempo. Nada es de la noche a la mañana. Y entonces ese trabajo de crear relaciones, de crear carreras, es demasiado cansado para ellos. Y simplemente no lo hacen porque su cerebro está programado para la inmediatez. Entonces llegan a un trabajo en el que aspiran
crear una carrera tal vez, y se dan cuenta a los 6 meses y se quejan de que es que ellos no han logrado dejar una marca, un impacto en el mundo a través de estos 3 meses. Y les ofrecen un poquito más en otro lugar y se van con la falsa ilusión de la inmediatez a buscar jumping a otro lado en donde la respuesta no está, y pasan a otro, y pasan a otro, y pasan a otro, y esas personas viven vidas tremendamente desoladas y en altos grados de ansiedad y con mucha depresión, porque no entienden por qué pasó. Y la explicación es, hay situaciones de las que somos víctimas ahora que son totalmente relacionadas a la dependencia de la tecnología, que genera las adicciones al igual que la heroína, al igual que el juego y el alcohol, exactamente igual, pero no están reguladas. Entonces los niños tienen acceso al equivalente a estar tomando alcohol todo el día. En el momento te sientes triste, vaya, métase un rato a YouTube. Entonces le estamos dando a los niños esa adicción con la misma fortaleza de lo que sucede en estas otras áreas de adicciones. Y la respuesta es que tenemos que hacer algo como sociedad, porque primero tenemos que cambiar la adicción y volver otra vez a los lazos personales y enseñar que las relaciones se deben construir. En la cena, en el almuerzo, en el desayuno, los televisores y los teléfonos deberían estar en otro lado y apagados, y estar compartiendo como familia, conversando como se hacía antes, para restablecer esos lazos y la confianza y la enseñanza de que las relaciones son importantes. Y cuando una persona de aquella célula social en una familia lo hace, y otra por allá, y otra por allá, y otra por allá lo hace, de pronto esas células se encuentran y logran amistades profundas, que suele ser de lo que se quejan los jóvenes, que los dejan tirados por una actividad un poquito excitante de alguna manera, y entonces no logran crear esas relaciones. Bueno, yo sé que es un tema algo controversial, se está creando información constantemente para entender este fenómeno social, pero bueno, como siempre, si de alguna manera esto le puede ayudar a usted, ojalá, si ha caído en oídos abiertos ante la situación, con solo una persona que logre modificar su comportamiento producto de este podcast, yo me doy por satisfecho. Y si conoce a alguien que esta información le podría ayudar, pues ya siempre se lo menciono, ojalá lo pueda compartir. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como Kilosophy-Nutrición, y también por el otro lado, este podcast está disponible en Spotify, está en Apple Podcasts, en las principales plataformas de podcast, así como en YouTube con la versión en video, si no le aburre mucho verme. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio.